Vamos a abrir entonces la carta de Jacobo. ¿Dónde nos quedamos la clase pasada? ¿Dónde nos quedamos? Los memoriosos. Terminamos en el 25, pero no lo terminamos de desarrollar, ¿sí? Lo último que vimos, hablamos un poco de que Santiago usa el término la perfecta ley, dice el 25, la de la libertad, ¿sí? Y hablamos un poco de quién nos dio esa ley de la libertad. Ley. Sin palabras. Sale. Hablamos de la verdadera libertad, ¿no? En contraste con la ley mosaica, ¿sí? Recuerden que a quién le escribe Jacobo. A judíos, eran cristianos pero eran judíos y muchos de ellos todavía seguían manteniendo ritos y cosas, ¿no? Es triste, hermano, que hoy haya todavía movimientos que se metan en las iglesias evangélicas a querer de nuevo subyugarnos a ritos, a guardar alimentos o a abstenerse de alimentos o a guardar días. Ahí que alguien me busque Colosenses 2, los micrófonos están aquí. ¿Quieres leer? Búscame Colosenses 2. Te interrumpí el café, pero lees esta y ya no lees. Mire que lo tengo acá. Colosenses 2. Y vamos a dar el micrófono por acá. ¿Quién arranca a leer por acá? Ahí te digo. 2, 16 y 17. Y ustedes van buscando ya 2 Juan 9. Y Lila, vos vas a buscar Lucas 8:15. ¿Y quién sigue ahí? ¿Les vos? Bien. Buscas Efesios 6:18. Ahí atrás, Aide, ¿querés leer? Buscas Isaías 26:3. ¿Sí? ¿Lees? Hechos 1:14. Les doy más de este lado porque la clase pasada que dije que les iba a dar más de este lado, ¿sí? Perdón, me quedé en Hechos 1:14, ¿no? ¿Vos? Marta, Hechos 2:42 y 2:46, ¿sí? Ahora les repito. Vamos con Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o con respecto a solemnidades, o novilunio o sábados, Sí. lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es de Cristo. Bien. ¿Versión? ¿No versión internacionales? BTX4. Bien. De la Biblia textual. ¿Qué significa ese texto? Primero está dirigido desde la cárcel. Pablo escribe a la iglesia en Colosas y hay algo que les dice porque estos hermanos estaban siendo también queriendo ser subyugados a guardar. Y él que les dice que alguien nos puede juzgar. Nadie puede juzgarnos a nosotros porque tenemos la ley de la libertad en Cristo de volver a ser atados con ritos de la ley mosaica. ¿Ya? Recuerden esto, los principios de Dios son eternos, ¿sí? Y se expresaron en un tiempo en ciertas ordenanzas que a veces nosotros no podemos entender porque estamos viviendo en una situación distinta, con un contexto cultural y tantas cosas, ¿no?
Pero lo que muestra la ley de Dios en el pueblo de Israel era una ley para un pueblo santo, apartado de todas las demás naciones. Y debían ser santos, por ende, ustedes van a encontrar cosas en la ley que para el tiempo de hoy nos suenan raras, como es la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, esa ley, ¿qué hacía sobre las personas? Bueno, limitaba la venganza. Si ella me hacía algo a mí, que yo no vaya contra sus hijos, ¿no? Porque el hombre, ¿no?, en un desquicio puede... Entonces lo que hacía la ley era limitaba a lo justo. Por eso decía, ojo por ojo, buey por buey, ¿no? Y esa se expresaba la justicia de Dios. Y así con tantas cosas que nosotros leemos, cuando agarramos el libro de Levítico, ¿no?, los que leemos la Biblia, ¿no?, y decimos, ay, no quiero pasar rápido porque tantas cosas, ¿no?, tantas leyes, tantas ordenanzas. Bueno, eso es porque Dios quería manifestar su justicia en el pueblo que Él escogió. Es el principio de Dios de justicia, también de misericordia y de gracia, porque había mucho de esto en la ley. Esos principios de Dios son inalterables. Lo que sí cambia son ahora ordenanzas. Nosotros tenemos que cumplir con alimentos, días y esas cosas. No, ¿verdad? Nosotros fuimos liberados de esos porque, como dice Pablo muy bien, la ley nos manifestaba que era imposible, nosotros somos pecadores, es imposible ser salvos cumpliendo la ley, porque un mandamiento que vos transgredís, ¿qué pasa? Sos culpable de toda la ley, ¿sí? Por eso nosotros en Cristo tenemos la libertad, pero en ese tiempo, y hoy, hermanos, todavía, hoy hay sectas o pseudo cristianas que se meten dentro de las iglesias para volver a querer subyugarnos a ritos y a tantas cosas, diciendo que si cumplimos tal o cual cosa somos más santos, ¿sí?, o más puros o lo que sea. Lo mismo que pasaba en el tiempo también del Señor con tantos ritos y costumbres, incluso que ellos habían agarrado, aferradas a costumbres de hombres, porque ya ni siquiera estaban en la ley, ¿no?, como por ejemplo el lavamiento de manos y tantas cosas. Vamos a seguir leyendo para no extendernos. Creo que el concepto queda claro, ¿verdad? Hay muchas cosas que es cierto que a veces uno por motivos de conciencia y en lo personal deja de hacer, ¿sí? Y por amor a un hermano también debe hacer, como Pablo decía, para no hacer tropezar a mi hermano, si no tengo que comer carne, no como, ¿no? Y la ley también con los gentiles en este tiempo, de abstenerse de cosas, porque ellos tenían ahora también un grupo que eran los judíos, y que por preservar el vínculo de la paz, aunque tenían libertad de poder participar o comer ciertas cosas, debían abstenerse, ¿sí? La ley que nos rige a los cristianos es la ley del amor, ¿sí? Gonzalo habló de mi ley. La ley del liberalismo, las bases del liberalismo por lo general se basan en lo que es el capitalismo, ¿sí? Es el afán de lucro o de ganancia, ¿está? Nosotros no somos liberales en ese sentido ni socialistas, nosotros somos cristianos, es un paradigma completamente distinto. Y lo que hicieron estos hermanos incluso era aún dar todo de sí a cambio de nada. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Y ahí se rompe la estructura filosófica del liberalismo o del capitalismo, ¿sí? Por eso, cuando nosotros vemos filosofías o ideologías, todo lo tenemos que llevar a la palabra de Dios. ¿Puede haber cosas que se comparten? Sí, pueden haber. Pero acuérdense siempre, el cristianismo es supremo. Nosotros no somos ni de izquierda ni derecha, somos de arriba. Somos de arriba. Y esto es lo fundamental que tenemos que tener en nuestras vidas. Y obviamente siempre velamos por la verdad y por la justicia. Entonces seguimos leyendo. Dice, dejando ya lo que es la ley de la libertad, dice, y persevera en ella, ¿sí? Leo el 25 para... Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella,
no siendo oidor olvidadizo. La perseverancia es una característica de todo hijo de Dios, o al menos debe serla. Al menos debe ser así. Vamos a leer los textos que les dije, 2 Juan 9, que dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Bien. Juan se caracteriza por no dar tonos grises, ¿vieron? Juan es o es blanco o es negro, ¿no? El que ama a su hermano y el que no lo ama, no. O sea, no es que a veces lo ama y a veces no. Es tajante, ¿no? Juan siempre tiene esa forma de escribir, y en cierta forma también es lo que se manifiesta. No hay tibieza en los ojos de Dios, ¿no? Como dice Apocalipsis, no fuiste ni frío ni caliente, no fuiste tibio. ¿Y qué dice a los tibios? Algo repulsivo para Dios, ¿no? Fíjense la perseverancia. Dice ahí, el que persevera, ¿en qué dice ese pasaje? La doctrina de Cristo. En la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? El amor, ¿qué más? La gracia. La gracia. El sacrificio. El sacrificio. Acuérdense, la doctrina de Cristo, lejos de ser una doctrina religiosa, de cumplir ritos para alcanzar ciertas cosas, ¿qué aceptamos nosotros de Cristo? La salvación que Él nos ofrece, que es por medio de su sacrificio, como decían acá. Por Él estamos aceptando el amor de Dios y la gracia de Dios. Y aceptando eso, ahora nosotros tenemos que ser también como embajadores, dice el apóstol, ¿no? Manifestar, deberíamos hacer así, manifestar lo que Cristo es en nosotros. Perseverar. ¿Qué pasaba en esa época y qué pasa también hoy? Lo que se llama apostasía, lo que está en un tiempo y después se van, pero no es que se van y se van a otra congregación, muchas veces se van hablando mal y hasta blasfemando de la fe, ¿sí? Aquel que cree en Cristo no puede después salir y decir yo soy ateo, ¿no? Esa persona en realidad nunca tuvo la doctrina de Cristo, la escuchó, algo de eso entendió, pero nunca lo aceptó en su corazón, no hubo una realidad transformadora en su vida, ¿sí? Eso es la apostasía. Por eso Juan dice acá que la perseverancia es lo que distingue al Hijo de Dios. No se olviden que en esa época tampoco es que me voy a esta congregación a otra. Había pocos cristianos diseminados y algunos se congregaban, los poquitos que habían, donde tenían templo así como esto. No, hacer un templo así de grande y poner el cartel y el número de culto, no existía eso. Eso era ponerse el cartel, persíganme romano, ¿no? O sea, claro, acá estoy. Si bien hubieron tiempos de paz en el imperio, en lo que duró toda la persecución, hubieron, acuérdense, 10 persecuciones generales, o sea que por eso se juntaban en casas y su situación no era sencilla. Seguimos leyendo entonces, el segundo texto era Lucas, ¿no? Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Bien, otra característica, ¿vieron? Ahí, ¿de qué está hablando? ¿La parábola de quién? De la semilla. Del sembrador, ¿sí? Que siembra la semilla y que esa semilla muchas veces cae en muchos terrenos, aunque el terreno preparado por el sembrador es el mayor terreno, ¿no? Pero es cierto que la semilla a veces cae en pedregales, ¿no? y en tantos lugares conocemos, no vamos a leer eso, pero dice la que cae en buena tierra, ¿qué hace? ¿Y qué más? Hay perseverancia, o sea, no es un fruto que nació como algo estacional y cayó, ¿sí? Fíjense las características de lo que es la verdadera religiosidad, entre comillas, ¿no? Lo verdadero que es estar en Cristo, la perseverancia. Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes.
Bien, otro dato, otro rasgo también distintivo es la perseverancia ¿en qué? En la oración. El Señor Jesús varias veces les dijo, ¿no? Y les dio incluso parábolas de lo que era perseverar en la oración. Velar es estar despiertos, no te duermas porque el enemigo es como un león, y el león ¿qué está buscando? Busca la distracción, busca a la que está débil, busca al más chicuelo, ¿no? Está ahí. Y no duerme, ¿sí? No duerme. O sea, cada vez este mundo nosotros vemos que está de mal en peor, ¿sí? Está de mal en peor. Y eso es porque Satanás está ganando terrenos. La otra vez meditaba en esto de la familia, ¿no? Y cuánto ha cambiado la familia, ya no hablando de la familia cristiana, porque nuestros principios son los mismos, que el enemigo también se ha metido, pero la familia, yo en la época en la que yo iba a la primaria, no hace mucho tiempo atrás, en mi salón habían dos compañeritos que tenían padres separados nada más, ¿no? Y hoy es el común denominador, no sé, si hay dos ahora que tienen sus padres juntos, ¿no? Cómo el enemigo ha ganado terreno, ¿no? Y ha destruido la familia. Y cuando se destruye el núcleo que Dios creó familiar de contención, lógicamente los estados también se ven afectados. Por eso vemos también violencia y tantas cosas. Qué importante es velar como hijo de Dios. Estar atentos no solo con nuestra vida, sino con la de nuestros hijos. Estar siempre velando por ellos, nuestros nietos, acá hay abuelos también. Velar en oración por nuestra familia, por nuestra congregación, nuestros hermanos, y también por la nación. Ese es el deseo de Dios, que intercedamos también por quienes nos gobiernan. Leemos entonces Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti es confiado. Bien. ¿Tu pensamiento qué dice? El pensamiento en quién persevera, en Dios. A veces con ciertas dificultades de la vida damos manotazos de ahogado y empezamos a buscar soluciones en otros lugares que no es en el Señor, ¿sí? Y al primero que tenemos que recurrir siempre, nuestro pensamiento es en nuestro Hacedor, en el soberano, en el que con el poder de su palabra hoy mantiene los planetas en su lugar, ¿sí? ¿Cómo no puede mantenernos en pie a nosotros ese poderoso? Que nuestro pensamiento, nuestras cargas también las podamos dejar a los pies del Creador, a los pies de Cristo. Él dijo a los cansados, ¿qué dijo? Vengan a mí. Jesús no desecha a los que traen cargas, a los que están mal, a los deprimidos. Justamente Él te invita a que vayas a Él y Él se hace cargo de eso. Con Él dice, mi yugo es ligero, es liviano, ¿sí? Y ligera es mi carga. Tenemos que ir siempre y perseverar en esto, en que nuestro pensamiento y todo lo que a veces pasa en esta mente, que a veces hasta nos quita el sueño, ciertas circunstancias, que podamos descansar en el Señor. El otro pasaje es Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Bien, ahí ya hablamos del nacimiento de la iglesia. ¿Cuál era el rasgo distintivo? Perseverancia. ¿Y lo hacían individuales? Ahora vamos a hablar un poco de eso. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bien, ¿en cuántas cosas perseveraban ahí? Doctrina, A ver. partimiento del pan. Doctrina, comunión. Partimento del pan se refiere a los símbolos, a la cena del Señor, pero también recuerden que era cena del Señor, no era desayuno, no era la mañana,
¿sí? O sea que comían también. Se juntaban, comían, participaban y después recordaban al Señor Jesús, ¿sí? ¿Y en qué? Oraciones. Otra vez oraciones, ¿sí? Esta debe ser, era de esa iglesia, ahora ya no. No, eso es doctrina. ¿Eh? Es doctrina. Eso es doctrina. ¿Pero eso era para la iglesia del primer siglo solamente? Eso debe seguir siendo el rasgo de nosotros, ¿sí? De los cristianos. Perseverar en todo eso, ¿eh? La perseverancia. Ahora yo quería hablar un poquito también de un estilo de vida cristiana que se está llevando a cabo, no sé si es moda o qué es, o excusa, que es el dejar de congregarse en las iglesias para quedarse en casa. Y ustedes saben que esto empieza un poco antes de la pandemia, pero con la pandemia recrudeció mucho más. Costó mucho que la gente vuelva a los lugares de reunión. Ahora, los que se dejan de congregar esgrimen también cosas bíblicas. Y algunas de las cosas bíblicas son de la iglesia del primer siglo. Que dicen, no, es bíblico estar en la casa porque los cristianos, ¿qué hacían? Se juntaban en la casa. Se juntaban en la... Bueno, el absurdo de siempre torcer las escrituras para mi beneficio, para mi forma de ver o pensar. Cada vez que nosotros leemos la Biblia hay que contextualizar en qué momento, circunstancia, contexto político, contexto cultural se dieron las cosas. ¿Ustedes creen que los cristianos no querían estar todos juntos? Cuando el Espíritu Santo desciende, ¿estaban separados todos? ¿Cómo estaban? Juntos. La idea del Señor, incluso con el pueblo de Israel, fue siempre que sea un lugar central de culto. Por eso el tabernáculo, por eso el templo. Cuando viene la deportación babilónica, que se destruye todo y son deportados, ¿qué inventan los judíos para seguir congregándose? ¿Qué modelo surge ahí? La sinagoga. ¿Por qué sale la sinagoga? Un lugar de encuentro para leer salmos, entonar algún salmo y estudiar la ley. Ahí nace la sinagoga, cuando perdieron el templo y fueron deportados. Y no nace en Israel la sinagoga, nace en lugares donde habían sido ellos excluidos. Después ese modelo sigue a lo largo del tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque muchos vivían lejos del templo. ¿Y qué hacían? Bueno, en cada sinagoga estaban los rollos, había un rabino encargado, y ¿qué hacían? Los sábados compartían. Incluso cuando había dudas y cosas acerca de la ley, iban a la sinagoga y se congregaban ahí. O sea que no es un modelo solo nuestro, es el modelo también de Dios en la antigüedad. Cuando leímos ahí, ¿no? Cuando la iglesia nace, todavía tienen arraigado esto en sí. Y también van al templo. Claro, ya no lo hacen como antes, van a los pórticos. ¿Y ahí qué hacían? Predicaban y se juntaban porque había mucho más espacio físico. Las casitas de Jerusalén eran pequeñas, ¿sí? Eran pequeñas y a veces tenían un lugar alto arriba, alto que no llegaría a 3 metros igual, pero era como una azotea donde se les llamaba aposento alto y ahí tenían lugar, ¿no? Que es donde el Señor se reúne con sus discípulos. Pero era de capacidad limitada, ¿sí? No eran templos como este. Y entonces, ¿qué viene después? Viene la persecución. ¿Puede congregarse ya abiertamente en el templo? No. ¿Dónde se refugian? En casas. Y les decían, ponían el cartel, iglesia evangélica en la casa, y no, lo hacían escondida. Entonces, había un contexto político por el cual los cristianos no podían estar todos en un solo lugar. Un contexto incluso arquitectónico, no era loable hacerlo. Ahora, en la medida que la persecución dejaba de ser, los cristianos buscaban un lugar para estar todos juntos. Nunca el modelo de Dios es de cristianos llaneros solitarios. Siempre es en comunidad, en iglesia.
en conjunto. Por eso en la iglesia el Espíritu reparte ¿qué? Dones, que son capacidades dadas por Dios que yo no tenía, que me las da Él como Él quiere. Acá no hay cursos de aprendizaje para nada, sí, después de producir lo que Él nos da, pero como Él quiere, como el Espíritu Santo quiere, nos da a nosotros capacidades ¿para qué? Para que sean también beneficio para mí solo. Para que yo ande por la vida solo, siempre para poner al servicio de ¿quiénes? De la iglesia. De la iglesia. Hay autoridades que el Señor da también, hay ancianos, obispos, diáconos, para ser de autoridades ¿sobre qué? Sobre la iglesia. Por eso es que la iglesia, si bien hay una iglesia que se llama universal, que es la iglesia de Cristo en cualquier parte del mundo, en Sudáfrica, en Israel, en donde sea, hoy hay iglesia de Dios. Pero también hay iglesia de Dios local. Le pido a alguien que me traiga un poquito de agua. ¿No se usó esta? No, es de la semana pasada. Es del año pasado. Voy a conocer los secretos, como dicen. Entonces, dicho esto, porque es cierto que los argumentos no solo son de esta estirpe, sino después de malas experiencias que se viven en la iglesia. Ahora, ¿esto debe ser excusa para dejarse de congregar? Hermanos, las cartas del Nuevo Testamento son porque las iglesias tenían problemas. Si las iglesias hubiesen sido perfectas, el Nuevo Testamento tendría Apocalipsis quizá y nada más, y los Evangelios. Las cartas que se escriben es porque hay instrucciones para iglesias conformadas por hijos de Dios, imperfectos aún, que metemos la pata muchas veces. Y entonces hay una forma de conducirnos, hay una forma de llevar a cabo las reuniones, no es como uno quiere, hay un orden establecido por Dios. Y todo esto se da ¿por qué? Y bueno, porque cuando nace la iglesia era algo nuevo. La visión que se tenía de la iglesia era solamente de lo que se sacaba del modelo de sinagoga, que sí había ancianos, de ahí sale el modelo de ancianos, de lo que pasaba en la ley, ¿sí? Ahora, en la medida que la iglesia va creciendo, los apóstoles imparten la doctrina. Por eso leíamos que perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? Los apóstoles son los encargados de Dios de llevar el mensaje. Por eso nosotros nos basamos, sí, en la libertad en Cristo, pero la doctrina apostólica, que fue la que el Espíritu Santo dictó a través de ellos, ¿verdad? No nos podemos salir de esa doctrina, no podemos torcerla, podemos cambiar formas de reunión, y sí, a lo largo del tiempo yo nací en esta iglesia, hemos cambiado muchas cosas. Entiendo que para bien y que se lo hace para tener la mejor comodidad, que la palabra llegue mejor y tantas cosas, ¿no? ¿Cometemos errores? Cometemos. ¿Eso debe ser la excusa para que yo me vaya de una congregación? No. Hermanos, en este tiempo no había congregaciones cada 10 cuadras como tenemos hoy. Hoy tenés mucho menos excusas que antes. Si no te gusta la iglesia donde estás, no dejes de congregarte. Busca una que te guste. Hoy tenemos hermanos de distintas denominaciones, formas distintas de alabar a Dios, formas distintas de estructurar las reuniones. No te quedes a murmurar, no te quedes a esparcir cizaña, como se dice. Buscaba un mejor lugar que te sea acorde, pero congregate. No te quedes en tu casa, porque tu casa no es la iglesia, como se quiere decir. El modelo de Dios, el modelo bíblico es esto, es que podemos estar juntos. Intercedemos en oración, velamos en la doctrina, nos ayudamos en las necesidades espirituales y físicas. Por eso es que ¿quién nos va a dar todo eso? ¿El mundo?
Un psicólogo quizás nos ayude un poco, ¿no? Con algunas cosas del hombre, pero ¿y la parte espiritual? Qué importante es tener esto presente. Y no es lo mismo, hermano, seguir las reuniones desde YouTube en tu casa. Entiendo que es una herramienta buenísima. Nos ayudó en un tiempo que no podíamos estar así y que tiene que seguir siendo, y se tiene que grabar las reuniones, y esto tiene que seguir. Que nosotros quizá en la cuarentena nos hizo ver que habíamos descuidado una nueva tecnología y algo para llegar con el Evangelio a otras personas. No hay que descuidarlo, pero cuidado, que no sea la excusa de que porque veo la reunión en casa me quedo en casa. Porque eso no suplanta la comunión, no la suplanta, ¿sí? Bien, quiero terminar con algo porque el tiempo pasa. Creo que quedó claro este concepto, ¿no? No sé si alguien tiene algo para debatir o una forma de vista distinta, hermano, levante la mano y exponga, ¿sí? Pero creo que la palabra de Dios es clara cuando dice que debemos congregarnos y que no dejemos de congregarnos como algunos ya en esa época tenían por costumbre, no sabemos con qué excusa. Pero algunos por costumbre no se congregaban, quizá porque enfrentaban sí peligros. Porque si lo veía tal o cual, iba a decir, este es cristiano. Hoy nosotros tenemos mucha más libertad para congregarnos. Nadie nos va a decir, nos va con las autoridades para ir presos. ¿No? Imagínense si había un mandamiento en esa época difícil, ¿cuánto más hoy para congregarnos? ¿Vos querías preguntar algo? No, que hablaste mucho de la perseverancia, y creo que como cristiano, creo que la palabra clave que dijiste hoy en la clase, perseverar en el amor, me parece tan fácil, pero es fácil amar al que nos quiere, no al que no nos quiere, perseverar en la santidad. Tenemos las dos naturalezas y estamos todos los días luchando la carne contra el espíritu. Así que creo que la palabra clave es perseverar. Como cristianos, ¿no? El mundo no tiene nada en que perseverar, si no tiene el espíritu, ¿no? Exacto. Sí. Nico, voy a agregar algo cuando decías que, bueno, que hay que congregarse y uno no se siente cómodo en un lugar, pero no deja de congregarse. Lo importante es buscar la paz y poder irse de ese lugar en paz. Porque si vos te vas con problemas, el problema lo traslada. A ver, esto es algo, lo que digo es en rasgos generales. Que hay casos muy puntuales. A ver, si a vos te cuesta someterte a la autoridad en una congregación, te va a costar en cualquier congregación. ¿Tá? Si vos vas con el espíritu de que hay que hacer todo como yo quiero y creo que se haga, y vas a tener problemas en todos lados, ¿no? Mi suegro siempre repetía una frase conocida que es: si encontrás la iglesia perfecta, el día que entraste dejó de ser perfecta, ¿no? Es decir, pensá que yo soy imperfecto. Entonces tenemos que considerar, y como decía Gonzalo, ¿no? La perseverancia en el amor tiene que ver con tolerancia también, con respeto, con perdón, estar siempre dispuesto a perdonar. Y aún antes que eso, dice Proverbios que la gloria del hombre es pasar por alto las ofensas. O sea que ni siquiera tenemos que ser personas ofendidillas, que cualquier cosa nos ofende. No, porque eso habla de debilidad espiritual. Al Señor Jesús, dice Pedro, cuando le maldecían no respondía con maldición, ¿no? Cuando lo vituperaban, todo lo contrario. Bueno, ese tiene que ser también el rasgo de un hijo de Dios. Pasa que a veces también se nos pegan cosas del mundo, ¿no? Pero nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Ahora también no quería dejar pasar la perseverancia, no solo en recibir, en perseverar en la doctrina, sino en predicar la palabra de Dios. ¿Sí? No nos cansemos de hablar. Vamos a buscar ahí 2 Timoteo 4. ¿Quién tenía el micrófono? María Marta, búscalo. 2 Timoteo 4. ¿Alguien que me traiga un poco más de agua, por favor? Ahí fue Sergio, dice. Tengo la garganta seca hoy. La copita de vino que evito. 2 Timoteo 4,
y lee del 1 al 5, María Marta. Ah, bien, gracias. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿No es algo que vemos hoy también? Eso. Los mensajes lindos y de amor y de nada más, ¿no? Los mensajes de autoayuda parece a veces. Sí. Me gusta como dice en esta versión. Agarrar el micrófono si queda. A ver quién le pasa. Puedo hablar fuerte igual. Puedo hablar fuerte. No, pero para que quede en el audio. Me gusta como dice en esta versión, que dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan que sus oídos se mueren por oír. Cualquier semejanza a mí me gusta a veces indagar por las redes y ver a estos predicadores que llenan, ¿no?, congregaciones, ver qué es lo que hablan. Y la verdad que a veces me entristece mucho porque muchas veces, hermanos, es un show. ¿Qué show? Sí, hay buena música, hay buenas luces, pero no se lleva convicción de pecado, no se predica a Cristo muriendo en una cruz, se escorrió del eje completamente el mensaje central, el mensaje que trae libertad. Se habla de lo económico, se habla de tantas cosas que el Señor nunca prometió que nosotros con Cristo íbamos a ser ricos y nos iba a ir bien. ¿Cuándo dijo eso? ¿Cuándo le dijo a sus discípulos eso? ¿Cómo mueren los discípulos del Señor? ¿Mueren ricos y en la silla en yates? No. ¿Cómo? Todos padecieron. El Evangelio Jesús nunca nos prometió prosperidad. Jamás. Es más, dice, teniendo sustento y abrigo, ¿qué? El contentamiento. Y aún en tiempos de prueba. ¿Cómo? Y sanidad en el cuerpo, como hablan en muchos lados. Bueno, también. Exacto. Creemos obviamente en el poder sanador de Dios, sí, pero como dijo Jesús, que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? Y nosotros aceptamos su voluntad, debemos aceptarla porque Él es soberano y conoce todas las cosas. Ahora, Pablo le está escribiendo acá a Timoteo, es la última vez que Pablo agarraba la pluma, porque después de esto, según la historia secular, es decapitado, ¿sí?, en las afueras de Roma. Y le dice esto a Timoteo: Timoteo, no te canses de predicar, y está a tiempo que... ¿Por qué? ¿Por qué le dice eso Pablo? Porque lo que está en juego, entre comillas, es la salvación de las almas. Es la iglesia de Cristo, ¿no? Y vamos a leer dos textos más. A ver quién tenía el micrófono de ese lado. Van a buscar Ezequiel 2. ¿Querés leer vos, Marta? ¿Quién quiere leer? Dale, busca vos, Marta. Busca, que te veo con ganas. Ezequiel 2. ¿4 y 5? Ezequiel 2, 4 y 5. Y de este lado, ¿quién quedó? ¿Vos, Sergito? Vas a buscar Ezequiel 33, 30 a 33. Repito, Ezequiel 2, 4 y 5 y Ezequiel 33, 33. Yo me acuerdo cuando leía esto de la chacarera de la flor azul, no sé si la conocen. Hay una estrofa que dice: amalaya con la suerte que a mí me ha tocado, cantar por andar cantando sin ser escuchado.
Dice así. Soy yo. Fíjense, leamos esos textos. Ezequiel 2, 4 y 5. ¿Qué dice? Yo pues te envío a hijos de duro rostro y empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, escuchen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo un profeta en ellos, entre ellos. Bien. ¿Qué le está diciendo Dios a Ezequiel ahí? Y posiblemente... ¿Pero qué le dice? Hablarles. Porque no va a haber excusa de que no hubo un profeta de Dios en ellos. Y el 33, 30 al 33, ¿qué dice Sergio? Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Bien. Esta palabra es para nosotros también. No te canses de predicar a Cristo, ni en tu familia, que no lo conoce, ni en el medio donde estás. No nos cansemos de este púlpito de predicar a Cristo, de hablar del verdadero mensaje del Evangelio, que es confrontativo. Cristo es piedra de tropiezo para muchos, pero para nosotros, ¿qué dice la palabra? ¿Qué es? Poder de Dios. Y hoy lo sigue siendo igual que antaño. Hermano, no te canses de hablar de Cristo. Quizás como en el tiempo de Ezequiel, ahí viene el cantor, ¿no? Sí, qué lindas palabras, pero después, nada, ¿no? Sabiendo aún que hay rechazo, como le dijo Pablo también a Timoteo, perseverar en la palabra, perseverar en dar el mensaje, porque lo que es importante es la redención de las almas. Y como también dice otro pasaje, que si el profeta de Dios no avisaba, la sangre se iba a demandar de quién. Bueno, tenemos responsabilidad también en esto, de poder llevar el Evangelio. Los pies que llevan el Evangelio, ¿cómo son? Dice la palabra, hermosos, ¿no? Los pies que llevan el Evangelio. Que esta pueda ser un mensaje también de estímulo para nosotros. Hablamos de actitudes, hablamos de congregación, hablamos de perseverancia y hablamos ahora también de perseverar en su palabra con nuestra boca hacia quienes tenemos. No nos cansemos de hablar del Señor. Dice, termina este texto, dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado ¿en qué? En lo que hace. La bienaventuranza no viene por oír, viene por hacer. ¿Sí? Y esto que sea en nosotros también un reto de cada día, ¿no? De cada día, de hacer lo que el espejo nos muestra, como veíamos en la clase pasada. El espejo siempre, el espejo poderoso de la palabra de Dios, nos va a decir la verdad, no nos va a mentir. Nos va a mostrar qué cosas tenemos que cambiar, pero ahora hay una actitud en nosotros que es, nos miramos al espejo y cambiamos. Y a veces, como decía Gonzalo, es difícil, porque hay una naturaleza en nosotros humana, ¿no? Una naturaleza que tiende a hacer lo que a Dios no le agrada. Bueno, perseverar en llevar cautivo, como dice también el apóstol, todo pensamiento a Cristo. A saber qué es lo que Él nos pide y que no nos deja solo
con una ley que nosotros tenemos que cumplir como ritos antiguos, que Él nos da la fuerza también para poder hacer su voluntad. Él nos capacita y Él nos da paz. No hay mayor paz que la paz que Cristo nos puede dar en medio de la adversidad y de cosas que tenemos que dejar también. Pero perseveramos, tenemos que perseverar. Dice una frase que anoté: si aprendemos continuamente lo que deberíamos hacer, pero sin hacerlo, nos volvemos deprimidos, frustrados y finalmente insensibles. La impresión sin expresión conduce a la depresión. También nos hacemos más responsables delante de Dios. La combinación ideal es leer la palabra y obedecerla de modo explícito, ¿sí? Es implícito porque es de adentro, hay cosas nuestras, pero también es explícito con cosas que tenemos que hacer hacia el prójimo.